Retomamos el tema relacionado con la gobernanza de datos desde el punto en el cual nos habíamos quedado en la clase del martes pasado. Esto era específicamente lo que habíamos definido como los tipos de datos, las características que esos datos tienen para con las organizaciones y en este caso en particular tenemos que avanzar en algo que está relacionado con la gestión de los datos desde el punto de vista de las decisiones que uno pretende obtener con esos datos. Vamos a tener que entender la clasificación de los datos y algunas características que son nuevamente muy particulares y muy específicas en lo que son los datos de tipo estructurado. Nos enfocamos ahora sí en, como punto de partida, repasar lo que era un ABM o el CRUD específicamente con la salta de los datos, las consultas, la modificación y que el borrado en particular es, en el caso de las ciencias económicas, un 99,9% de veces de tipo lógico. Esto es, cuando hablamos de que el borrado sea de tipo lógico, implica que ese dato no se va a borrar físicamente, sino que no va a ser considerado como un dato activo. Entonces, en esta lógica de lo que venimos viendo, nos toca ahora hablar específica y puntualmente de la característica que hace a las tablas. Es muy probable que cuando en su momento, en algún tipo de materia relacionada con las matemáticas hayan visto el concepto de los diagramas de Bell y lo que es específicamente relacionado con la lógica, seguramente em, lo vieron como algo que era muy lejano. Pero lo que hay que entender es que todas las bases de datos modernas que están estructuradas parten de la base de lo que llamamos en términos generales teoría de conjuntos. Y esto implica, entre tantas cosas, que tenemos que entender cómo se relacionan los datos de estos conjuntos. Y es por eso que, y esto de vuelta es la mínima introducción teórica de lo que tenemos que entender, es que las bases de datos en realidad no es como un conjunto de cosas sueltas que no tienen ningún tipo de orden, a las cuales yo necesito aplicarle algún tipo de filtro o cosas por el estilo, sino que las bases de datos que están estructuradas clasifican los datos en función a la usabilidad que ese dato va a tener en diferente situación, en diferente contexto. Y es así que las bases de datos se separan en tablas. ¿Por qué se separan en tablas? Porque nuevamente la idea es poder clasificar los datos y poder acceder a ellos y poder aplicar elementos que me permitan tomar decisiones de mejor calidad, considerando que todos los datos están organizados de una forma que es mantenible y replicable a lo largo del tiempo. Esto implica entender que, en principio, una tabla es lo que uno podría llegar a pensar que está dividido entre filas y columnas. Vamos a hacer un ejemplo como punto de partida. La tabla, a mí me lo exporta como una interfaz, pero la tabla que la Facultad de Ciencias Económicas me dice que corresponde a todos los estudiantes de cada uno de los cursos, está compuesta por, en principio, cuatro columnas. Tiene una columna donde figura el número de registro, tiene una segunda columna donde figura el número de documento, ese que yo voy a validar y a verificar en el momento en el cual estemos tomando el parcial, una columna adicional relacionada con el apellido y una columna adicional relacionada con el nombre, independientemente de que sean dos o más apellidos y que sean dos o más nombres. En principio, esa es la información que la facultad pone a disposición mía para que yo pueda gestionar, en este caso, a todos los estudiantes que forman parte de este curso en el caso particular. Tiene algunas características y ese concepto de tabla parte de clasificar que cada columna contiene, y esto hay que entenderlo claramente, el mismo tipo de dato. Cada columna contiene el mismo tipo de dato. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo una columna que dice, vamos a repasar el archivo,
registro, número de documento, apellidos y nombres, significa que en toda la columna registros van a estar todos los registros de cada uno de los estudiantes que van a estar determinados en cada una de las filas. De idéntica forma con el caso del DNI, de idéntica forma con el nombre y de idéntica forma con el apellido. Ya van a haber terminado la materia, pero en la jornada de sistemas de este año, yo voy a presentar un paper donde hablamos específicamente que yo puedo tener todos los mecanismos de validación más avanzados que puedan llegar a existir, pero no puedo evitar que en un campo donde el usuario tiene que cargar datos, que el mismo usuario sea el que se equivoque. Si se equivoca alguien al cargarlo profesionalmente, bueno, se tendrá que corregir por medio de la capacitación, pero los formularios deberían ser lo más simples posibles para que el usuario tenga menor posibilidad o menor chance de equivocarse. De idéntica forma, si voy a lo que sería el ordenamiento de esa tabla en filas, y para que lo visualicemos, piensen en un gran cuaderno, en una gran planilla donde todas las columnas están, o todos los datos están encolumnados en columnas, valga la redundancia, y que adentro de esa columna no aparecen datos que no correspondan a ese tipo de dato. ¿Esto qué significa? Que si la columna dice que va el número de registro, no va el número de quill. Si la columna dice que va el apellido, no va el lugar de nacimiento. Si la columna dice que en este lugar va el nombre, no voy a poner el apellido. Es una restricción mínima de ordenamiento para poder, de alguna forma, manejar esa tabla de datos y poder encontrar relaciones que eventualmente sirvan para la toma de decisiones. La segunda restricción que tiene el diseño de tablas es que toda la fila hace referencia, que quede claro, a lo que hace a la identificación de cada uno de esos elementos. En blanco y negro, contemos la historia. La facultad a todos nosotros, en lugar de darnos número de legajo, número de matrícula o cualquier denominación similar, la facultad a todos nos asigna un número de registro, porque la Facultad de Ciencias Económicas fue la primera que, por el volumen de estudiantes que tenía, tuvo que implementar un sistema de gestión que se mantiene al día de hoy para poder manejar la matrícula de todos sus estudiantes. Esto implica que quede claro, ya no es así en el caso de ustedes, pero en el caso mío, mi número de registro en el año 90, 150, era el número de registro con el que estaba ordenado en esa gran tabla en la fila 153.207. ¿Qué significa esto? Significa que la segunda restricción es, al margen de que en cada columna están el mismo tipo de datos, en en cada fila, los datos hacen referencia a el mismo evento, hacen referencia a la misma cosa. Esto quiere decir, parece una obviedad, pero hay que aclararlo. No forma, o mejor dicho, esto no ocurre así con las bases de datos que se llaman no SQL, pero las bases de datos estructuradas parten de la base de que toda la fila contiene el mismo tipo de datos. Esto quiere decir que en este diseño, columna registro, columna DNI, columna apellido, columna nombre, cada una de las filas, dentro de esa intersección de fila y columna, va a tener todos los datos que hacen referencia a el mismo registro, el mismo DNI, el mismo apellido y el mismo nombre. Y si yo sigo agregando columnas en este tipo de diseño, voy a tener que agregar columnas, pero con la restricción de que además de que en esa columna, supongamos que quisiera agregar fecha de nacimiento, agrego la fecha de nacimiento, no hay ningún inconveniente, pero la fecha de nacimiento del registro 1 va a ser el que corresponda a la persona cuyo registro es el 1. La fecha de nacimiento del registro 45 va a corresponder a la persona cuyo apellido, nombre y DNI es la del registro 45. Esto parece una obviedad, esto parece, eh, ¿cómo decir? Una cosa reiterativa que se cae de maduro. Hay algunas tablas y hay algunos diseños que no respetan esto. Porque de vuelta, con esto de que es un formato de tipo libre, cuando uno quiere generar reportes de consulta sobre esta
sobre este diseño para poder tomar decisiones de mejor calidad, nuevamente tenemos que tener en cuenta que estas restricciones ocurren. Vayamos a un ejemplo particular antes de abordar esto que viene a continuación, que son los datos que la facultad tiene de ustedes y mío. La facultad tomó una decisión cuando comenzaron los diseños de los sistemas. Nos tenía que asignar un número, actualmente el número de registro, con el cual nos vamos a identificar de por vida. Y cuando digo de por vida, nuevamente el ejemplo. Ustedes se van a recibir, puede que sean padres, puede que sean abuelos, y en algún momento, con 85 años, siempre hago el mismo chiste, quieren volver a la Facultad de Ciencias Económicas porque quieren estudiar para ser actuarios, ningún problema. Vas a volver a la Facultad de Ciencias Económicas y tu número de registro va a ser tu pasaporte con las tecnologías que existan dentro de 40 y pico de años, 60 los años que sean, vas a volver a la Facultad de Ciencias Económicas y con ese mismo número de registro te vas a identificar de por vida adentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Vos en el camino podés haber cambiado tu nombre, podés haber cambiado tu apellido, puede haber cambiado tu DNI porque sos extranjero y te nacionalizaste. Pueden haber cambiado un montón de elementos. Puede haber cambiado tu domicilio, tu correo electrónico, el teléfono celular. Pero para la Facultad de Ciencias Económicas, y esto se va a llamar integridad referencial más adelante, nuestro número de registro nos identifica a todos permanentemente en todo momento de la vida. Esta idea de poder identificarlos o de tener un número con el cual nos identificamos durante toda nuestra vida en la Facultad de Ciencias Económicas es crucial para entender que cuando voy a estar hablando de identificación, necesito tener algo que sea único y distintivo para cada una de las personas. Es muy probable que si mi nombre es Juan González, que en algún momento haya habido o habrá de haber en el futuro, o puede que exista en este momento otra persona que sea homónima. Los dos Juan González estudian licenciatura en administración. Los dos Juan González están cursando esta materia. Los dos Juan González, no es el caso, pero están en este curso. Y encima tenés un docente que se equivoca, que sabe que un Juan González sacó 10 y de otro Juan González sacó 2. ¿Cómo asigno la nota correspondiente? Bueno, es por eso que necesito identificar a cada uno de los estudiantes con algo que no sea repetible. Yo entiendo que todos creemos que nuestras características personales, humanas, hacen que seamos únicos, irrepetibles, irreemplazables. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando yo voy a estar interactuando con un sistema de gestión y ese sistema de gestión necesita que lo que ocurre en la vida real se refleje en algún dato, se refleje en la eventual información, yo necesito saber a quién estoy haciendo referencia con ese número de, en este caso nuestro en la facultad, con ese número de registro. Somos únicos, irrepetibles, irreemplazables, coincido, pero a los efectos de los datos, la facultad nos tiene que dar una identificación, nuestro número de registro, para, comillas, no confundirse. Y cuando digo no confundirse, es que el docente no se equivoque y que la facultad no pase las actas en forma errónea o inequívoca, o el trámite de título iniciado por Juan González lo inició y el otro todavía no terminó de aprobar las materias. Entonces, si la facultad, a los efectos de nombre, se confunde, bueno, se confunde y no tiene forma de evitarlo adentro de un sistema de información. Que quede claro que no estamos en una, ¿cómo decir?, en un grupo donde toda la división del colegio secundario que forma parte de quinto, segunda, serán en el peor de los casos de, no sé, 30, 35 personas, donde los preceptores, los bedeles, la secretaria, los profesores podrían llegar a conocer en el lapso de la cursada personalmente a cada uno de ellos.
estamos hablando de que los datos están adentro de un sistema y que no todo el mundo se conoce con todo el mundo, y es por eso que necesito identificarlos. Si vamos al caso particular de lo que nos pasa a nosotros, hay datos, voy a empezar a mencionar lo que dice acá de tablas maestras, que son estructurales y que son relativamente estables. Algunos puede que no cambien nunca, otros puede que se modifiquen. Vamos al caso particular. Si ustedes no son de una nacionalidad extranjera como soy yo y nunca necesitan nacionalizarse argentinos, lo más probable es que tu DNI no cambie nunca. Ahora, si alguna persona se identifica como género masculino y ahora se identifica como género femenino y en un sistema está registrado de una forma o de otra, lo más probable es que ese dato, a pesar de que el número de DNI no ha cambiado, la identificación de masculino o femenino va a tener que cambiar a los efectos, en este caso, de algún tipo de censo. Puede que ustedes a lo largo de toda su vida o a lo largo de la cursada mismo vayan cambiando de correo electrónico principal, que vayan cambiando de domicilio en el cual están registrados, puede que hasta hayan cambiado el teléfono celular, puede que un montón de datos también estén cambiados. Puede que ustedes elijan hacer algún tipo de eh, solicitud judicial para que les ajusten el nombre y el apellido. Siempre hago el mismo ejemplo. Walter Luján, actual ayudante de Lionel Scaloni, como Walter Samuel, en realidad su DNI no cambió nunca. Lo único que, cuando estuvo legalmente realizado, es que su número de DNI cambió para que su apellido ya no figure más como Luján, sino como Walter Samuel. Pero, excepto que el día de mañana ustedes deseen cambiar su nombre, su apellido, o se den cuenta que está mal registrada la fecha de nacimiento, o sos alguno de los nietos apropiados en la dictadura que recuperaste tu identidad, la ley te va a emitir un DNI, va a respetar el número que ya tenías, pero te va a emitir un DNI con todos los datos filiatorios que legalmente tenés derecho a poseer. Por tal motivo, es que los datos, en principio, hay un conjunto de ellos que no van a cambiar casi nunca, por eso decimos que son relativamente estables. Ahora, hay ciertos datos que vas a querer que estén en permanente actualización, y cuando digo permanente actualización es, concretamente, con cada nuevo evento, ante cada nueva situación, para ir al caso concreto nuestro, ante cada materia que vayas aprobando, vos vas a querer que los docentes carguen el acta, que los docentes ratifiquen que el acta quede impactado en tu analítico de materias aprobadas y que además de todo esto, la facultad con cada asignación de vacantes te recalcule el ranking y te recalcule el promedio. Entonces, todo va a depender y al final todo se termina reduciendo en si Fraqueli, vamos a ponernos de vuelta en el malo, si Fraqueli no te pasa el acta antes del periodo de inscripción que se abre en algún momento de julio, no recuerdo cuándo, pero en ese periodo de inscripción, en algún momento de julio, si el acta no está ratificada, primero te impacta tu promedio, te impacta tu ranking, y si esta materia, no es el caso excepto en conjunto con todas las demás, te bloqueara el seguir adelante con toda la correlatividad, todo depende de que yo cargue el acta como corresponde. Vamos a un caso adicional. Mientras que ciertos datos nuestros van a quedar permanentes y estables a lo largo del tiempo, relativamente estables, hay otros datos que, como el caso de las materias aprobadas, vas a querer que se actualicen en forma particular. Y hagamos, de vuelta, cine de terror. Supongamos, Dios no lo quiera, supongamos que este cuatrimestre te va mal. Cuando te das cuenta que este cuatrimestre te va mal, por las dudas se abre la inscripción de los intensivos de invierno y si ya venías mal en la materia y por ahí te va mal, por las dudas te inscribís en el intensivo de invierno. Supongamos que cursas en el intensivo de invierno porque efectivamente te fue mal, o renuncias a la materia, no viene al caso, pero te fue mal, vas al intensivo de invierno y me podés creer que te vuelve a ir mal. Como vas a estar en pleno intensivo de invierno y se va a abrir la inscripción para el segundo cuatrimestre, por las dudas, siempre hay que ser previsores, te anotás para cursar en el segundo cuatrimestre. Efectivamente,
hagamos todo negativo, en el intensivo invierno te va mal, en el segundo cuatrimestre cursas la materia y me podés creer que te va mal. Cuando estás terminando diciembre, porque se abre la inscripción para los intensivos de verano, te anotás en el intensivo de verano. Bueno, lo podría seguir eternamente. A vos, a los efectos de la toma de decisiones y al final de tu carrera, te va a molestar obviamente las materias que te fue mal, las que bochaste y las que tuviste que recursar. Pero al final de la carrera, lo único que cuenta es que esta materia, en cualquiera de las modalidades, en cualquier momento esté aprobada. Porque no te interesa si aprobaste con Fraquelli, no te interesa si aprobaste en el intensivo, no te interesa si aprobaste en modalidad híbrida, no interesa si lo rendiste libre, no interesa si fuiste por modalidad virtual, no interesa si fuiste por intensivo, no interesa absolutamente nada, excepto que para la toma de decisiones final, esta asignatura te permita, al estar aprobada junto con todas las demás, convertirte en licenciado o licenciada en administración. Ahora, durante todo este periodo, nombre y apellido puede que no haya cambiado. Fecha de nacimiento casi seguro no haber cambiado, excepto que se compruebe que esté mal. Puede que hayas cambiado el celular, el correo electrónico, domicilio, bla, bla, bla. Puede que hayas cambiado un montón de cosas. Pero hay algo que vos vas a querer y es que los datos que corresponden a eventos, en el caso nuestro, materias aprobadas, cada materia aprobada, que te cuente en tu analítico de materias aprobadas, una menos que tengo para recibirme, y que a su vez la facultad haga el trabajo de lo que llamamos back office para que en ese trabajo de back office te recalcule el promedio y te asigne el ranking que corresponda. Ahora, los datos siempre van a hacer referencias a vos, y ahora pensalo en la cosa individual, los datos van a hacer referencia a vos como estudiante, pero hay ciertos datos que van a cambiar permanentemente y hay datos que no van a cambiar nunca. Esto implica que ciertos datos van a quedar en lugares estables y ciertos datos van a tener amplia, eventualmente, amplia fluctuación, amplia actualización y amplia generación de novedades. Es así que definamos concretamente qué son las tablas maestras, aquellas que contienen datos estructurales que son relativamente estables y, esto es algo no menor, se utilizan como referencia para otras tablas. Ejemplo. Agarrás cualquiera de los, yo lo debería tener por acá, miren, voy a mirar el que tienen ustedes. Agarrás el plan de carrera que te da cualquiera de las agrupaciones y en ese plan de carrera te va a decir un código X, la descripción y la cantidad de BHs, indicándote si corresponde, si tenés alguna correlativa previa o algún prerequisito, como es la forma correcta de decirlo, si tenés algún prerequisito para poder cursar esta materia. Por ejemplo, la 463 dice primer tramo. Si vos tenés el primer tramo completo, no hay ningún problema. Significa que automáticamente podés cursar gestión de tecnologías digitales. Esto, de nuevo, es algo que está establecido como un plan de carrera, básicamente eso el sílabus en principio, pero que va a ir actualizándose en función a todos los eventos. A medida que aprobas una materia, es una materia menos que te falta para recibirte, y si esa materia te abre la posibilidad de cursar alguna materia posterior, te abre las correlatividades, probablemente esta materia sea algo que a los efectos transaccionales esté en permanente actualización. Cuando hablamos de datos maestros o de tablas maestras, son aquellos datos que quedan estables, como por ejemplo los productos. Hay datos del producto que no van a cambiar nunca. No va a cambiar nunca el código de barras una vez que esté generado. No va a cambiar nunca la descripción. No va a cambiar nunca el gramaje. No va a cambiar nunca un montón de información relacionada. Ahora, si la empresa decide el fabricante cambiar el envase mientras que las condiciones del producto se mantengan sin cambios, el código de barra va a ser el mismo. Ahora, si le cambiaste el gramaje, que en vez de ser 1 litro es de 970 centímetros cúbicos, bueno, ya no es el mismo producto que antes, por ende voy a tener que dar de alta un producto con el código de barras y con la identificación específica de ese producto con los 970 cc. De idéntica forma con la tabla de los clientes. El cliente es poco probable que me cambie el número de quit, excepto nuevamente que sea un extranjero que se nacionalizó
y que nuevamente al nacionalizarse se le tiene que cambiar la clave única de identificación tributaria. Pero en el caso de una sociedad o una persona jurídica, eso definitivamente no va a ocurrir. En el caso de una persona jurídica que cambió de denominación, la única posibilidad legal es que la vieja denominación con el número de quit que tenía quede inactivo, no lo puedo dar de baja por un tema de referencias, pero tengo que dar de alta la nueva denominación que corresponda. Y un ejemplo, no digo tétrico. En el caso de las personas humanas, cuando fallecemos, en el momento en que se hace el trámite correspondiente y queda registrado que nosotros fallecemos, les pido, espero que, a ver, no ocurra en el corto plazo, pero cuando buscas el número de quit de una persona viva, te va a decir el nombre y apellido. Cuando buscas el número de quit de una persona cuyo registro de fallecimiento ya impactó, te va a decir sucesión de y el nombre y apellido de esa persona. Independientemente de que se inicie la sucesión hereditaria que legalmente está prevista en el Código Civil y Comercial. Todos, al momento de fallecer, no sabemos si vamos a tener herederos, si vamos a tener propiedades, si va a haber un proceso sucesorio en sí para sucederlo en los bienes y en los derechos, y también en las obligaciones, que quede claro, pero todos al momento de fallecer nos va a cambiar el nombre y apellido y nos van a poner sucesión de y el nombre y apellido de cada uno de nosotros. De idéntica forma con el caso de los empleados, de idéntica forma con el código de las materias. Por ejemplo, todos aquellos que vienen de o que ingresaron a la facultad en el año 2024, esta asignatura hasta enero del 2025 no existía como tal porque tenían que cursar una materia que era compartida para contadores, actuarios y licenciados en administración que se llamaba Tecnologías de la Información. Ahora, al tener una materia específica de este plan, ustedes tienen que cursar únicamente esta asignatura, nuevamente independientemente de la modalidad. Los datos de esta asignatura, hasta que esta asignatura cambie o, ¿cómo decir?, pase a formar parte por un nuevo cambio de programa, adaptación de contenidos o lo que sea, en algún momento esta asignatura dejará de existir como tal y tendrá una composición nueva. En el caso de ustedes, los códigos de las materias importantes, de lo que se llama producción, teoría de la decisión, administración financiera, no cambiaron incluso desde cuando yo era estudiante. ¿Por qué? Porque yo, nuevamente, vengo de larga data, se adaptará el contenido de la asignatura, pero nunca cambió el código. De hecho, esta materia, si yo hubiera empezado cuando empecé y nunca me recibo y ahora quiero terminar la carrera justo con este plan, la materia que originalmente era la 188 se transformó en la 275 y ahora es la 463 porque los contenidos y la estructuración de los contenidos también es distinta. ¿Qué pasa con las tablas de transacciones? Nuevamente, registran eventos o actividades del negocio. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, registran las tablas de transacciones, el historial de las materias aprobadas. La característica diferencial es que mientras que estas son relativamente estables, la frecuencia de actualización de una tabla de transacción es mucho mayor, a tal punto que cuando tengo un alto volumen de transacciones, junto con las otras dos B corta que ya mencionamos, estás al borde de pisar Big Data. Pero en principio, las tablas transaccionales se actualizan frecuentemente. Vamos a un ejemplo. Vamos al caso de las ventas. Yo voy a tener mi catálogo de productos. Mi catálogo de productos va a ser una tabla maestra. Voy a tener una tabla de clientes a los cuales les voy a facturar. La tabla de clientes va a ser una tabla maestra. Voy a tener una tabla de configuración, como vamos a ver, donde van a estar todas las condiciones de venta. Esas condiciones de venta de pago al contado, 15 días fecha factura, 5% de descuento por pronto pago, todas las condiciones que cada organización quiera establecer, no viene el caso ahora, pero la condición de venta va a ser algo que no va a cambiar a cada rato. Entonces, cuando voy a facturarle a este cliente, voy a tener que
buscar el dato del cliente del catálogo de clientes. Voy a tener que buscar el artículo del catálogo de artículos. Voy a tener que elegir la condición de venta de la configuración o parámetros de formas de venta. Y al final del camino, cuando entro a la facturación, voy a tener que meter código de artículo, la lista de precios va a estar actualizada, voy a traer el código de artículo y voy a decir la cantidad. ¿Cuánto querés de esto? Piqui, piqui, piqui. Un producto que no cambia nunca, supongamos, un litro de leche normal, común, tradicional, marca La Serenísima, es el mismo litro de leche histórico de cualquier negocio. Y ese mismo código de barra, ese mismo sachet que la Serenísima le vende a Día, Carrefour, Jumbo, etcétera, o al almacén de barrio, es el mismo código de producto que existe a nivel internacional que cada una de las organizaciones va a registrar en cada uno de los puntos de venta. Ahora, el ticket de la venta o la factura, los movimientos de inventario, los remitos, si se aplican este tipo de cosas al envío de la mercadería, todo eso son tablas transaccionales que de vuelta registran los eventos o las actividades de cada negocio. Para fijar concepto hay que entender las diferencias claves, que una de ellas es entender lo que llama la clave. Las tablas maestras tienen poca variabilidad. Yo, excepto que esté dando de baja o inactivando, para ser exactos, inactivando un montón de artículos e incorporando otro montón de artículos, la cantidad de artículos de la tabla maestra de artículos no cambia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por más que yo ya no lo venda más, el dato no lo voy a modificar porque ya quedó estable con su código de barra, descripción, peso, gramaje, categoría, familia de productos, etcétera. Eso no va a cambiar. Ahora, lo que sí va a cambiar es lo que ocurra con cada uno de estos eventos. Esto implica que, para verlo en vista directa, cada una de las cajas de cada supermercado y cada mecanismo de facturación y cada plataforma de comercio electrónico que venda un producto estándar fabricado por un proveedor que lo comparte con todos los demás, todos van a tener el mismo conjunto de datos. Yo no digo que hagan una prueba, agarren cualquier producto de un supermercado, llévenlo a cualquier otro lugar y metan o el código, el EAN13, el código de barras, o escaneen el producto. Y van a ver que los sistemas, si lo tienen cargado en todo lo que es la configuración de los artículos, te van a mostrar el mismo tipo de producto. Y cuando digo el mismo tipo de producto es porque los datos de cada producto es idéntico en todos los sistemas. A diferencia, mientras que la tabla maestra tiene poca variabilidad, las transaccionales son de alta variabilidad. Mientras que las tablas maestras son base de referencia, las tablas transaccionales reflejan la operación. Ejemplo, una tabla maestra con el código de las asignaturas, la 463 en la cual estamos, va a servir para que todos los estudiantes la hayan cursado, no la hayan cursado, no interesa, hayan aprobado, hayan desaprobado, pero todos los estudiantes van a tener que cursar la asignatura 463, Gestión de Tecnologías Digitales, esta en la cual estamos ahora. Ahora, cada uno de los estudiantes va a tener reflejado en su propio analítico particular, en lo que serían las transacciones, todos los movimientos que tengas con la cursada de una materia. Si la aprobaste, debería figurar una sola vez. Si no la aprobaste, van a figurar una o más veces hasta que termines de aprobar la asignatura. Pero esas transacciones, esos detalles de las materias, siempre van a estar mirando el código de la materia 463. En este caso, el código de la materia que hace a gestión de tecnologías digitales. La otra cosa, y esto es algo importante porque de vuelta, si bien es una definición técnica, yo tengo que entender que esa definición técnica me afecta a mí en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto en blanco y en negro? Significa que yo necesito lograr que entre las transacciones y los catálogos o las tablas maestras se relacionen entre sí y se puedan interpretar los datos. Para eso es que tenemos que introducir el concepto de lo que se llama la clave. Una clave es, no es para responderlo, digamos,
pero para que lo entendamos, es lo que identifica a cada una de las filas. En el caso de la facultad, cuando la facultad nos da el número de registro, ese número de registro nos identifica en esa gran planilla de todos los datos de todos los estudiantes. Y ese mismo número de registro es el que después la facultad toma junto con tu DNI y tu nombre y apellido y me lo exporta en un formato para que yo lo pueda ver en el acta. Entonces, tu número de registro con el cual te identificás adentro de la facultad es en realidad tu pasaporte único en todo el universo de la Facultad de Ciencias Económicas. Si el día de mañana, cosa poco probable, lo reemplazan por otro número distinto o por una forma de identificación distinta, no viene al caso, pero ese número es el que te identifica en todas las plataformas, en todos los momentos en los cuales hay interacción con alguno de los sistemas y además con los datos internos de la propia Facultad de Ciencias Económicas. Tu número de registro es único. Ahora, cuando se va a cargar el acta, la transacción, cuando termine la cursada, yo voy a tener que cargar todo a través de la plataforma Miecon, entraré en carga de actas, cuando llegue el momento, si está habilitado, muestro cómo es el proceso de la carga de actas, de la misma forma que pueden ver ahora cómo es el proceso de la toma de presentismo, pero es un sistema muy similar, muy tosco, donde a mí me van a aparecer todos ustedes ordenados por número de registro. Todos los que estén en el curso, que la facultad diga que pueden llegar a recibir la nota por estos casos de que más de una vez o renuncian a la cursada o eventualmente la facultad los inhabilita porque no dan los prerequisitos de algún tipo de equivalencia que puedan tener, que pasa muy poco, pero eventualmente pasa. Ese número de registro, a mí lo único que me va a decir es, el número de registro no lo voy a poder cambiar, tu nombre y apellido no lo voy a poder cambiar, el DNI ya no me lo muestra porque no es necesario en ese momento, el DNI es para poder validar la identidad cuando vas a rendir examen, y al final del camino me va a decir qué nota te asigno, ausente o un rango de valores entre 0 y 10. Con una particularidad, si tu rango de valores está 2 o 3, insuficiente, tenés que recursar la materia. Si estás en 4, 5 o 6, se abre automáticamente un convito adicional para, porque esto es una obligación del docente, para que el primer examen final yo ponga la nota, porque el primer examen final es obligatorio que lo tome yo. Y si sacaste 7, 8, 9 o 10, no se abre el convito porque estás bajo lo que es el paraguas de la promoción de la materia. Ahora, todo lo que me figure a mí, donde yo te voy a asignar un valor ausente 0 a 10 dentro de todo ese rango, el que corresponda, obviamente, hace que en el acta, además de estar reflejada la nota que te corresponda, también tiene que estar reflejada un montón de información adicional que solo sirve para este cuatrimestre, que solo sirve para la verificación de las notas cuando hagas el proceso de la emisión de título y después no sirve nunca más. ¿Por qué? Porque además de todo lo que uno ve, el número de materia, el número de curso, etcétera, y uno dice, estoy cursando el primer cuatrimestre del 2026, en realidad hay periodo 1, porque es la identificación que tiene el sistema, año 2026, porque los periodos son primer semestre, segundo semestre, y después aparece la modalidad. Esto es lo que es de la modalidad de cursada cuatrimestral. Pero si vos rendís esta materia en el libre de mayo, esta materia la rendís en el libre de mayo y te va a figurar periodo 1, año 2026, modalidad libre. Y si rendís con la cursada intensiva, te va a decir, pongámosle en este primer periodo de el intensivo de verano, te dijo, periodo 1, año 2026, modalidad intensivo. ¿Por qué? Porque el intensivo de invierno ya forma parte de lo que es el periodo 2 del año 2026. Entonces, dentro de las tablas transaccionales se van a ir registrando un montón de datos que algunos no van a servir más que para identificarte que estás o no en este curso y algunos otros van a ser utilizados para verificar el acta final. Una vez que vos ya te recibiste, cuando recibas el analítico,
No interesa, y de hecho legalmente es así, no interesa si cursaste en el intensivo, si cursaste o rendiste libre, si lo diste en la cursada regular, si te presentaste con la cursada virtual, no interesa absolutamente nada porque al final del camino, una vez que estés recibido, te van a dar el diploma, te van a dar el analítico y el analítico va a decir materia 463, gestión de tecnologías digitales, nota la que corresponda y te va a decir en qué fecha, esa fecha que te va a figurar en el analítico, va a ser la fecha en la cual yo o cada uno de los docentes haya ratificado el acta. Si el acta no tiene cambios, supongamos que yo cierro el acta, lo tengo programado el 6 de julio, te va a figurar como que esta materia formalmente se aprobó el 6 de julio del 2026. Ahora, todo eso es transaccional. ¿Cómo hago para que una tabla se hable con la otra? Bueno, para que el detalle de mi acta como docente se hable con el maestro de estudiantes, se tienen que relacionar por medio de lo que se llama la clave. La clave, y para que quede, para que sea fácil de adquirirlo, recurramos a lo que es la definición de quit o quill. ¿Por qué se tuvo que crear la quit o la quill? Principalmente porque Argentina, y que quede claro, y muchos otros países, yo diría todos aquellos países que comenzaron con procesos manuales y llegaron a meter todo dentro de un proceso automático a través de algún sistema de gestión, llamémosle, todos esos países tuvieron que, de alguna forma, incorporar los datos. ¿Y cómo hago para distinguir una persona de la otra? En principio, la forma más fácil es asignarle una numeración. Se supone que si mi registro es 153.000 y el de la otra persona es 427.000, se supone que a mí me asignaron un número de registro antes que a todos los demás, que a todas las personas que sigan. Eso es importante y lo van a ver ustedes con el tema del corte de ranking por antigüedad. Cuanto más bajo es tu número de registro, más probabilidad tenés de ingresar en una determinada asignatura, por ese 15% que es la asignación de la cobertura de las vacantes. Ahora, la clave única de identificación tributaria se tuvo que crear porque, recordemos, teníamos una identificación los varones en Argentina por medio de lo que era la libreta de enrolamiento. Acuérdense que era obligatorio, hasta el caso Carrasco, formar parte del servicio militar obligatorio, que te podías, como se decía coloquialmente, salvar por número bajo o por número muy alto o porque también había un tema de capacidad de conscripción de personas que tenían que hacer el servicio militar, o porque no eras apto para el servicio militar. Tenías algún problema de salud y ese problema de salud hacía que vos no puedas prestar servicio a la patria, que era la parte esta de la formación militar. Ahora, mientras que los hombres tenían libreta de enrolamiento, las mujeres recién empezaron a tener un número de identificación con una libreta con la definición del año 52 que se permitió el voto femenino. Creo que cuando fue el aniversario del voto femenino hubo un montón de imágenes en las cuales se veía, creo que no sé cómo está de salud la señora Mirta Legrand, estaba la señora Mirta Legrand, joven en aquella época, yendo a votar por primera vez. Las mujeres, para poder votar, primero tenían que tener la libreta cívica. Entonces, y esto es una mala decisión que van a ver a lo largo de toda su vida profesional. Desafortunadamente se los garantizo que va a ser así. En vez de tener dos conjuntos de datos que no se parezcan entre sí, les damos un número correlativo a todos los varones, un número correlativo a todas las mujeres. Hasta que en el año 68 se produce un pequeño problema. Y el pequeño problema era que se crea el Documento Nacional de Identidad Único, ley que sigue vigente al día de hoy, que quede claro. Ese Documento Nacional de Identidad Único hace que, a partir del año 68, todos los DNI que tienen un número 10.400.000 y superior ya no tienen más ni libreta de enrolamiento ni tienen más libreta cívica. Si tienen algún familiar que tenga un número de documento inferior a 10.400.000, díganle, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿tenías libreta de enrolamiento o libreta cívica? Y te van a decir, ah, sí, tenía. Bueno, a partir del 10.400.000, esa característica de que tenías la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el DNI o
qué sé yo, cédulas de identificación de policías federales o de policías provinciales, toda esa documentación sigue estando, la documentación no se destruye, eso está más que claro, pero la única documentación válida pasa a ser el DNI. Cuando se empiezan a generar los DNI, y hay personas que todavía siguen utilizando la libreta de enrolamiento o la libreta cívica, a los efectos tributarios se arma un pequeño problema. Y es que algunas personas, y esto que quede claro y sin vueltas, con el fin de evadir el pago de impuestos al capital, evadir el pago de impuestos a las ganancias, algunas cosas las hacían facturar por el DNI, otras cosas las hacían registrar por la libreta de enrolamiento, otras cosas la ponían a nombre de algún familiar que tenía DNI o tenía libreta de enrolamiento. La cosa es que todo ese patrimonio se dispersaba. A partir de abril del 92, cuando la Dirección General Impositiva se transforma en la Administración Federal de Ingresos Públicos, se crea la clave única de identificación tributaria, la famosa QUIT. Algunas cosas particulares. Si tienen algún familiar o alguien recién nacido desde 4 años a esta parte, todo el mundo en forma automática tiene asignado, además del DNI en Argentina, la clave única de identificación laboral. De 4 años a esta parte, 4 o 5 años a esta parte, tiene automáticamente la QUIL. Probablemente, si ustedes lo tienen registrado, den vuelta con algún DNI nuevo, yo todavía no renové, pero das vuelta al DNI y del otro lado puede que figure tu número de QUIL, clave única de identificación laboral. ¿Por qué se hizo esto en el año 92? Lo hizo un contador que estaba a cargo de la AFIP, Carlos Tacchi, contador de UBA, docente de nuestra casa, dicho sea de paso. ¿Por qué hizo eso? Y porque era la única forma de tener un número que sea primario, clave única de identificación, en este caso tributaria, para cada persona física, para cada persona humana. Entonces, esa quit, hoy día, quit barra quill, idénticamente lo mismo, es lo que nos identifica en todos los demás lugares. Implica que yo puedo no dar mi número de DNI, pero con el número de quill tienen el cruzamiento de todo lo que compro, todo lo que pago, todo lo que poseo, todo lo que transfiero, todo lo que recibo, todo, toda transacción está identificada con el número de quit y número de quill. Entonces, en las tablas maestras, esta clave única de identificación es habitualmente simple, es decir, que es de un único código, de un único campo, de una sola columna. Ahora, cuando voy a las tablas transaccionales, voy a tener que decirle a la tabla transaccional, che, toma datos de otra tabla para saber que en esa otra tabla están los datos que hacen referencia a esa clave. Esto, en particular, hace que, por ejemplo, cuando yo voy en el ejemplo que estoy poniendo acá, cuando voy a facturar, necesito tener el código de producto y lo pueden ver porque más de una vez, véanlo en un supermercado, quieren pasar un código de barra. Si el lector no lo lee, entonces vas a tener que ingresar el código de los 13 dígitos del EAN 13 para que el sistema, por teclado, incorpore ese producto que estoy, en este caso, facturando y en este ejemplo que estoy haciendo. ¿Qué característica hay? Y es por eso que a las bases de datos que están en sistemas estructurados se las llama bases de datos relacionales, bases de datos relacionales, donde los diferentes conjuntos de datos se relacionan entre sí. Para terminar con esto, cuando salga el analítico de materias aprobadas que vos vas a tener y que te va a emitir la facultad junto con el título de licenciado en administración, vas a ver que en el encabezado del documento van a haber datos que son de referencia pura y exclusiva tuya, es decir, de identificación personal, y que en la parte del detalle analítico vas a tener un montón de datos que son de identificación de la cursada. Lo que va a decir arriba es, fulanito de tal, nacido en tal fecha, en la localidad de nacionalidad argentina, uruguaya, la que corresponda, todos esos datos son filiatorios tuyos. Se ha recibido de licenciado en administración, creo que ahora lo dice arriba, con promedio tal, que va a ser el promedio, y te da debajo todo el detalle de todas las materias con la nota que has recibido en cada una de las materias y te va a decir cuál es el promedio que tenés de toda la cursada de la carrera.
Si tu promedio llega a estar arriba de 8,50, te van a dar un diploma adicional que forma parte de todo lo que es el reconocimiento al mérito académico, que son los llamados cum laude. Pero eso, para cuando vayan terminando la carrera, lo van a vivenciar. Y de hecho el centro de estudiantes, creo que cuando sos alguien de muy buen promedio, básicamente el centro de estudiantes te va a indicar que esto lo tenés que realizar. Y hasta eventualmente puede que esa persona, cuando tiene el magna cum laude o el summa cum laude, según las distinciones que tengas en función al promedio, va a ser quien va a hacer uso de la palabra en el acto de colación en función de todos los graduados que se están recibiendo en ese acto de colación. Pero bueno, esto es tema administrativo para cuando terminen su cursada. ¿Son las únicas tablas que existen? No. Hay otras tablas que habitualmente se utilizan y que son cosas que van a tener que gestionar los que administran los sistemas de información. Mínimamente la tabla de parámetros. Por ejemplo, una de las tablas de parámetros va a ser la que hace referencia a las diferentes provincias que hay en la República Argentina. Yo no puedo poner una provincia que no sea alguna de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y una ciudad autónoma, que estén determinadas en Argentina. Si además el sistema tiene algún tipo de inteligencia y jerarquía, te va a dejar elegir la provincia y después te va a abrir automáticamente los partidos que están definidos, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, te va a abrir todos los barrios, los 48 barrios que forman parte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno puede creer que vive en Palermo, Hollywood, porque le gusta decirlo así, pero la realidad es que vivís en el barrio de Palermo o, lo que a mucha gente le pesa, no viven en Palermo, Hollywood, sino que viven en Villa Crespo. Pero vos no podés elegir un barrio Palermo, Hollywood, porque no existe, elegirás alguno que esté preconfigurado. De idéntica forma con las condiciones fiscales. Al día de hoy, cuando yo le voy a facturar a un cliente, tengo, creo, 6 configuraciones que le puedo asignar. Responsable, perdón, consumidor final, responsable inscripto, responsable de monotributo, exento, no alcanzado o responsable del exterior. Son las únicas 6 condiciones fiscales y eso tiene que estar adentro de un sistema de información para que se puedan validar. De idéntica forma, las condiciones de pago. Cuando el día de mañana ustedes en el proceso de gestión digan, tenemos que hacer exclusivamente para la venta de determinada familia de productos, supongamos todo lo que sea línea blanca, y yo quiero darle un incentivo para que todas aquellas personas que me vayan a comprar línea blanca, en vez de darle 12 cuotas sin interés, le doy 24 cuotas sin interés, bueno, voy a tener que establecer un parámetro para que en el momento de facturar todos aquellos productos que correspondan a heladeras, lavarropas, línea blanca, todos esos productos vayan con una condición de pago distinta y que a su vez se refleje con el mecanismo de pago que el cliente va a poder utilizar. Porque de vuelta, si mi condición de venta es o me pagas al contado, o te hago descuento por pago en efectivo, o te pago o me podés pagar a 15 días de la fecha de facturación, está todo muy lindo, pero tengo que entender que hay otras configuraciones que voy a tener que establecer. Finalmente, lo menciono para cerrar esto que está en el PowerPoint, pero auditoría y seguridad de sistemas de información forma parte de nuestro segundo examen. Hay tablas de auditoría. En esas tablas de auditoría quedan registros automáticos de todo cambio y evento, incluso no relacionado con la transacción. Supongamos el siguiente caso. Esto de cargar el acta que yo voy a hacer o voy a ratificar el día 6 de julio, si no hay ningún inconveniente, el acta va a quedar reflejada como que yo la firmé de puño y letra con la fecha en la cual firmé, pero adentro del sistema de información no aparece en ningún momento que fui yo el que te cargó la nota, porque la ratificación mía del acta implica que alguien del departamento docente tiene que configurar esa acta para que aparezca en tu analítico correspondiente. Entonces, mientras que por un tema de segregación de funciones yo firmo el acta en papel, hay otra persona que la hace impactar como acta ratificada, como lo vas a ver, en tu analítico de materias aprobadas y lo ratifica alguien del departamento docente que no soy yo. Si llegado el caso, Dios no lo quiera, como digo siempre, me equivoco al pasar una nota y tenemos que hacer un expediente para un acta complementaria,
yo voy a tener que corregir la nota, mi titular de cátedra firmarla, la titular del departamento, pasarlo a la comisión de enseñanza dice proceda con el cambio, se lo mandarán al departamento de alumnos y el departamento de alumnos va a emitir un acta complementaria y la va a dejar registrada. Todo ese proceso hasta que el departamento de alumnos se metió en el sistema va a quedar todo reflejado en un expediente papel. Todavía no estamos digitalizados como deberíamos en UBA al menos. Todo eso va a quedar digitalizado en un expediente papel, pero va a haber alguien que se va a haber metido en el sistema de información de la facultad y va a decir, che, mira, esta acta que ratificó Fraquelli, por el cual tenías un 2 y que lo ratificó alguien del departamento docente, ahora tiene que quedar registrado en la pista auditoría que alguien entró en tu analítico de materias y donde decía 2 lo corrigió y te colocó un 10. Eso no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el departamento docente, lo tiene que hacer una parte que sea opuesta y ajena a todas las anteriores. Esto queda reflejado en las tablas de auditoría o las tablas de log. Accesos de usuario, los cambios de datos sensibles. Los buenos sistemas, cuando hablemos de esto, los buenos sistemas se van a enfocar en las pantallas que estuviste viendo, los datos que estuviste consultando, si bajaste algún archivo, si subiste algún archivo. Todo eso queda reflejado dentro de los sistemas en las tablas de auditoría. ¿Por qué nos interesa la clasificación? Y esto aclaro, es un tema de técnicos. Aclaro, es casi seguro que si están cursando esta carrera ustedes no se van a dedicar a el diseño de los sistemas. O puede que en algún momento lo hagan, pero al momento de la fotografía que estamos viendo justo en este cuatrimestre, ustedes están estudiando para administrar empresas, no para configurar tecnologías, no para gestionar sistemas desde el punto de vista técnico. Así que la definición de las tablas es un tema técnico, pero los afecta a ustedes porque son los que están tomando decisiones con estos datos. Es por eso que cuando, por ejemplo, nos escapa todo esto, te digan, tenemos que hacer alguna modificación al sistema y tenemos que agregar algunos campos que son elementos que yo voy a querer registrar de acuerdo a las transacciones, etcétera, alguno de ustedes le van a preguntar, ok, ¿de qué tamaño le querés que registremos esto? Y vos vas a decir, ¿de qué me estás hablando? Bueno, ¿qué tamaño querés que tenga? ¿Cuántos caracteres? ¿Querés que sea de texto libre, que se puedan adjuntar archivos digitales, que se puedan adjuntar elementos distintos? ¿Cómo querés en lo que es diseño de sistemas? Es una definición que parece una obviedad, pero no lo es tanto. ¿Cómo querés que se refleje y se muestre la impresión de la fecha de nacimiento? ¿Dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año? Decía, sí, es lo más natural. Ok, día, mes y año, ¿están separados por guiones o están separados por barras? Y uno diría, pero bueno, ¿en qué implica esto? Implica en la forma en la cual se exhiben. La Comunidad Económica Europea te dice que todos los sistemas de la Comunidad Económica Europea tienen que estar separados por barras. Si te metes en un Excel y metes algún formato de fecha, el Excel, solito, sin que vos le digas nada, te lo separa por espacios. Entonces te pone, si fuera el día de hoy, 17 espacio 04 espacio 2026. Pero ¿por qué no lo ponemos así? Bueno, para que vos le pongas un formato por default, tenés que entrar y cambiarlo. El Excel no lo trae reflejado. Nuevamente, hay que tomar decisiones con estos datos y entender que, si bien son muchas cosas técnicas, son datos que me sirven a mí para tomar decisiones. Base de datos centralizada es un concepto que ya tenemos, que ya mencionamos. Ahora, ¿por qué me interesa eh, entender el tema de los datos? Principalmente por esto. La decisión basada en datos va a ser tan buena como el mantenimiento de esos datos. Si yo los datos los tengo fragmentados, los tengo viviendo en diferentes tecnologías, no logro que se integren, no explico cómo se tienen que cargar los datos y no hay una adecuada gobernanza, que esto de vuelta es novedoso para el programa que tienen ustedes, en esta asignatura al menos, si eso no es adecuado, la calidad de los datos va a empezar a decrecer. Hagamos un ejemplo. Piensen, no para que me lo digan, obviamente, pero piensen en este momento que si yo les digo, necesitamos armar una planilla de Excel, todos dicen, "Ah, una planilla de Excel, archivo nuevo, listo. O planilla de Google Sheets, no viene el caso, pero necesito armar una planilla que tenga estos datos.
como por ejemplo que tenga el DNI, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el color de ojos, el estado civil y la provincia en la cual vive. Todos en este mismo contexto escucharon la misma instrucción de mi parte y cada uno puede que cuando va a armar eso en una planilla de cálculo diga, bueno, ¿a partir de dónde empiezo a colocar los datos? ¿Los coloco a partir de la celda A1 o dejo un par de filas arriba y dejo una columna libre? Esto de vuelta depende de la definición de los datos. Depende de la definición de los datos. Depende de la definición de los datos y la adaptación que yo quiera hacer. Si cuando voy a gestionar datos no tengo en claro y desde un punto de vista de una administración no dejo en claro cómo se tienen que ordenar esos datos, estoy posiblemente frente a problemas. Para finalizar, ¿por qué gobernar los datos me termina generando beneficios? Principalmente porque mejora la toma de decisiones. Nuevamente, no significa que la decisión sea buena, simplemente me brinda más elementos para tomar mejores decisiones. Minimiza un tema de riesgos legales, lo hablamos en la segunda parte de la cursada. Es de mayor eficiencia operativa y principalmente tengan en cuenta que cuando tengo datos estructurados en esta lógica de procesos manuales, procesos automáticos, procesos informáticos y eventualmente la transformación, yo para poder transformar mis negocios necesariamente voy a tener que haber automatizado y haber informatizado. A mí me gustaría pensar que transformo el funcionamiento, transformo la gestión de mi organización. Está todo muy lindo desde lo discursivo, pero esto tiene que venir adentro de alguna tecnología. Si yo digo, mira, tenés que incorporar tal cosa y mandame o el formulario y subí una copia de tu currículum, te van a decir por algún lugar, y vos no tenés previsto que se pueda incorporar algún archivo, estás desde el punto de vista formal, discursivamente transformando algo, pero la realidad es que no lo estás llevando a la práctica y eso es algo que vas a tener que realizar. Pasemos al otro tema de lo que nos queda ver al día de hoy, que es el costo total de propiedad. Esto me van a escuchar decirlo más de una vez a lo largo de toda la cursada del cuatrimestre. Ustedes puede que el día de mañana, hasta incluso profesionalmente, no sepan de los conceptos técnicos de la tecnología. Puede que el día de mañana no les interese para nada esto de la tecnología, eh, pero hay algo que profesionalmente no vas a poder evitar y es la idea que van a tener todos los demás de que si tengo alguien que se dedica a la administración, hello, son ustedes, si tengo alguien en mi organización que se dedica a la administración, se supone que hay dos cosas que sabe. La primera es administrar, formación básica. La segunda, que va a saber de algo tan simple y tan complicado a la vez como es comparar cosas. No estoy hablando de comparar técnicamente si el motor del auto es, no sé, 1,6 litros y el otro que quiero comprar para comparar dos bienes es un 1,6, perdón, 1,4 inyección. Uno podría decir, bueno, tiene mayor cilindrada el 1,6, pero para el tipo de trabajo que quiero hacer, por ahí me sirve un 1,4 inyección, que es un motor chiquito, como podríamos decir. De idéntica forma, el día de mañana en sus organizaciones le van a decir, bueno, fíjate las diferentes propuestas que tengo para renovar el camión de reparto de la fábrica y quiero renovar y sé que voy a poder cambiar el camioncito o la camioneta de reparto la voy a poder cambiar por una F100, por una F350, por una Fiorino, por una Ducato, por una Partner, por una marca que sea. Y probablemente, y esto es lógico, ninguno de los proveedores tenga parámetros de comparación que sean únicos. Vas a ver funcionalidades que te van a estar ofreciendo esos sistemas de información, esas, ¿cómo decir?
esas organizaciones que te ofrecen esos productos que vos podés comprar, pero lo único que vas a poder hacer es determinar si funcionalmente cumple con lo que necesitas y si financiera barra económicamente podés cumplir o podés comprar ese producto que te están ofreciendo. En el caso de los automotores o cualquier cosa tangible es más fácil. Yo puedo comparar esta lapicera que está acá respecto a esta lapicera Bic que está acá. Y me voy a dar cuenta que los dos son instrumentos funcionales de escritura. Uno escribe con tinta sólida, otro escribe con tinta líquida. Básicamente la gran diferenciación. Entonces, una va a ser más cara, otra va a ser mucho más útil, una va a tener mayor duración que la otra, va a ser más nítida la escritura con la tinta líquida que con la lapicera Bic, pero la lapicera Bic va a poder estar utilizándose durante mucho tiempo y la tinta líquida se agota más rápidamente. Tengo que tomar decisiones. Entonces, eso es tangible al final del camino. Che, ¿me da la plata para comprarme una lapicera, no me acuerdo cómo está, Fligo? ¿O me tengo que comprar una Bic? Bueno, me compro una Bic porque no me alcanza la plata. Listo, es una decisión trivial, si vamos al caso. Cuando voy a la tecnología, yo no tengo que pensar en me puedo comprar determinada plataforma o me puedo comprar determinado servicio. No es comprar como quien invierte en comprar una lapicera, sino que también, y acá de vuelta, la lapicera, una vez que se terminó, se tira, no tiene mantenimiento. En el peor de los casos, si no la probé o la lapicera no anda o estaba gastada, la llevaré a la librería y me la devolverán o me la cambiarán por otra. Pero básicamente no tengo mucha variación. En el caso de la tecnología es distinto. Primero, es un intangible. Segundo, por un tema de diferenciación en el mercado, todos los proveedores van a ofrecer diferentes configuraciones de funcionamiento económica, financiera, para que cada empresa pueda elegir lo que más le convenga. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que elegir y tener un parámetro que me permita comparar? Toda tecnología, o vamos a un caso más tangible, yo si tuviera la plata de comprarme un automotor, me podría comprar un automotor si la tuviera. Ahora, tengo que entender que el concepto de tener auto implica una serie de gastos e inversiones y costos que son recurrentes. Obviamente el bien se va a a depreciar con el transcurso del tiempo, pero también le voy a tener que gastar cosas en ese bien por el simple hecho de poder utilizarlo. Si yo no lo manejo nunca el auto, lo dejo salido de fábrica, lo dejo parado en la puerta de mi casa, 0 kilómetros, sin kilometraje, se va a amortizar de costo. Probablemente no le tenga que cargar nunca nafta, pero ¿sabes qué? La cobertura del seguro la voy a necesitar. Voy a necesitar un montón de elementos que hacen a el uso. Y es acá donde tengo que plantear, ¿cuánto tiempo deseo utilizar esta tecnología? En la mayoría de los contratos de uso de tecnología, para la gestión, se establecen contratos, acuerdos entre los fabricantes de la tecnología y las empresas. Tienen un nombre que lo abordaremos cuando corresponda, que se llama SLA, que significa Service Level Agreement. Tema de segundo parcial. Pero ¿qué ocurre? Yo necesito entender que en la tecnología no es solamente la compra o la inversión o el desembolso inicial, sino el uso dentro de esa vida del contrato. Si yo me compro una impresora, la puedo comprar y la pago, pero necesariamente voy a tener que darle energía eléctrica para poder imprimir. En algún momento se me va a terminar la tinta o el tóner. Voy a necesitar el consumible que va a ser el papel y probablemente necesite algún tipo de mantenimiento. Quizá no en una impresora hogareña que nosotros la limpiamos y demás, pero en una impresora de una empresa probablemente necesite algún tipo de soporte para que ese tipo de soporte, de nuevo, haga que el bien sea utilizable. De la misma forma que ustedes van a tener en diferentes materias y en diferentes eh, usos y aplicaciones de la profesión, van a tener diferentes consultoras que se dedican o que dan indicadores que sirven para, qué sé yo, diferentes cosas. En comercialización, lo más probable es que les toque ver todo lo que es el análisis del consumo a través de la consultora de un profe de la facultad que es Fernando Moiger. Si se dedican al management, probablemente van a estar viendo temas de
qué sé yo, Accenture. Si se dedican a recursos humanos o cuando vayan a recursos humanos, seguramente les van a consultar, les van a mostrar y les van a explicar lo que son los indicadores de la consultora Mercer. Dentro de las tecnologías de información, la consultora que más se dedica a este tipo de cosas se llama Gartner Group. Cuando hablamos de Gartner Group, estamos hablando de una consultora que da este tipo de servicios y que analiza el mercado. ¿Por qué nos interesa esto? Porque cuando yo tengo un intangible que no puedo comparar porque no es una lapicera de tinta respecto a una lapicera Bic, tengo que entender que necesito un parámetro que me diga cómo comparar el sistema A con el sistema B. Como estamos grabando, no lo voy a decir hoy, lo puedo decir el martes, a qué empresa se trata, pero seguramente si viste el video de las fechas fundacionales y retuviste que en el año 2000 sale al mercado una empresa de origen alemán y que esa empresa de origen alemán es el estándar de comparación para todos los sistemas integrados, está todo muy bien, los ERP, bueno, esta empresa, y esto es un valor, esta empresa, yo ni puedo pensar en considerar incorporar la tecnología que ellos fabrican si yo desde el arranque, desde el comienzo, no tengo $300.000 de licenciamiento. Y cuando digo $300.000 de licenciamiento, es lo que sale el proyecto solamente para comprar la licencia de uso, no lo que el proyecto va a costar en su totalidad. Más adelante hablamos de plata, porque yo jamás escatimo esto, menos ahora que tenemos que aplicarlo, pero bueno, obviamente retengo el nombre acá, pero el valor de la licencia de ese sistema de gestión es $300.000 para arriba. Yo, si no tengo los $300.000, ni pienso en esto porque es el costo de comenzar. Esto es más o menos como pagar, vamos a llamar así, la matrícula. Para que pueda utilizar esta tecnología necesito la matrícula correspondiente y esa matrícula cuesta $300.000 en cualquier organización en cualquier lugar del mundo, porque es el costo base. Después, obviamente, esto se modifica y avanza. Ahora, ¿cuál es esta medida del costo total de propiedad? Es una medida integral de análisis de costos para identificarlos, para medirlos y para gestionar todos los costos del uso de una determinada tecnología. Cuando pienso en incorporar tecnología, no es solamente la licencia o la matrícula, como le digo. Voy a necesitar consultores o voy a necesitar recapacitar a mi personal. Voy a necesitar pasar por un montón de etapas que hagan a la configuración y la puesta en marcha de este proyecto de tecnología que estoy encarando en este caso. Todo esto de proyecto forma parte del segundo examen, pero ¿por qué nos interesa? Porque el costo total de propiedad es lo que nos da una medida económica y financiera. Nuevamente, voy a avanzar con lo que está por acá. Puede que ustedes no entiendan lo que es un periférico, cómo es la infraestructura de la red, si necesito un cableado de 4 milímetros o necesito un cableado de 6 milímetros, y uno va a decir, ¿y qué sé yo? Bueno, la mayoría de las construcciones hogareñas requieren, solamente hogareñas, un cableado de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque lo que era requerido legalmente hasta hace 15 años atrás, que era de 4 milímetros, era suficiente, pero no es suficiente al día de hoy con la cantidad de aparatos electrónicos que hay en cualquier hogar. Entonces, mientras que antes uno tenía la heladera, el televisor y pocas cosas, ahora hay un montón de aparatos eléctricos, celulares permanentemente que están tomando tensión. Así que cada construcción nueva, si no viene desde el vamos con un cable de alimentación de 6 milímetros, no está aprobada. Bueno, puede que ustedes no entiendan la diferencia entre un sistema operativo y un software de aplicación, todo lo que son los software de utilería, la seguridad, el monitoreo, etcétera, pero todo eso forma parte de los gastos que la empresa va a tener que seguir adelante. Y de nuevo, no es tu palo, está más que claro como licenciado en administración, pero se va a esperar que vos puedas entender y comparar estas medidas económicas. Y cuando se habla del costo total de propiedad, estamos hablando de lo que cuesta el proyecto de sistemas en lo que vulgarmente y en forma errónea, que quede claro, se llama llave en mano. Cuando yo termino un proyecto y tengo la duración total de un proyecto de sistemas, es entender cuánto cuesta esto llave en mano. En el último proyecto de SAP, y esto me fui en el 2016, en el último proyecto de SAP, lo máximo, perdón, lo máximo, el último valor que retengo, una empresa muy importante, el proyecto costaba, en aquel momento otro valor de dólar y demás,
En aquel momento el proyecto costaba 21 millones de pesos de inicio. Supongamos que sería 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, la verdad que no me acuerdo la conversión en aquel momento. Pero eso era lo que costaba y eso era lo que la empresa tuvo que desembolsar para la totalidad del proyecto. Esto implicaba que el proyecto es comprar la licencia del sistema de gestión, incorporarlos, bla, 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 y ponerlo en funcionamiento. ¿Qué implica incorporar tecnología? Obviamente hardware y software. Acuérdense, HSBC, PPSC. Voy a necesitar mano de obra experta, voy a necesitar mano de obra calificada, voy a necesitar recapacitar a mi recurso humano, entender de redes, voy a necesitar administradores de redes o voy a poder tercerizarlo. Tengan en cuenta que, lo que mencionamos el otro día, todo esto se tiene que medir en famoso trabajador a tiempo completo o el equivalente a tiempo completo, que es el full-time equivalent. Voy a necesitar mesa de soporte, voy a tener que incorporar tecnologías para que los usuarios, en vez de mandarle un mail o escribirle por WhatsApp al, comillas, chico de sistemas, ahora la estructura se profesionalizó y tengo que generar algún ticket. Si tengo ese ticket, ¿me lo da la empresa que me ofrece el servicio o tengo que tener yo algún sistema de gestión de tickets internos? Y llamo para hacer algún tipo de reclamo. Las empresas que llamo por el call center o hago el reclamo a través de alguna aplicación, ¿va a tener que ir a alguna plataforma para que se puedan dar las respuestas correspondientes? Bueno, voy a necesitar soporte. ¿Cuánto es el costo del soporte? Después, tema de segundo examen. ¿Voy a querer desarrollar o customizar algo de la tecnología en su totalidad? Porque una cosa es el estándar, que funciona la mayoría de las veces, y otra cosa es que mi organización tiene algún proceso que requiere, vamos a llamarlo así, requiere la customización de los procesos, es decir, que alguna cosa se termine como mi organización lo necesita. ¿Voy a necesitar mejorar el ancho de banda? ¿Voy a necesitar algún tipo de software de protección? ¿Voy a permitir que mis empleados trabajen en forma remota con esta nueva tecnología? Si lo permito, probablemente voy a tener que comprar licencias de lo que es el software de VPN. Cuando hablemos de seguridad, menciono el tema. Hasta ahí, hasta lo que vengo mencionando, son todas cosas que yo puedo identificar. Pero alguien de la administración, hello, son ustedes, va a tener que determinar qué costos ocultos, difíciles de registrar contablemente, voy a tener que considerar. Esto implica que lo capacito al usuario o lo hago mirar un videito de YouTube. O el usuario aprende de motu propio si es que quiere. Después, ¿qué pasa si el sistema se cae? ¿Durante cuánto tiempo, tema también para hablar de seguridad, durante cuánto tiempo puedo estar sin que el sistema funcione? Esto quiere decir, supongamos que quiero comunicarme con la organización para hacer algún tipo de cosa, tiene el canal de atención digital, los teléfonos no te atienden, vas por el canal de atención digital y púmbate, la plataforma se cayó. ¿A quién le reclamo? O peor, yo como empresa que vivo de dar servicios a diferentes clientes, ¿durante cuánto tiempo puedo estar sin eh, tener tecnología para dar atención a los clientes? Esto, de vuelta, son temas que hacen a la gestión administrativa. Esto permite, como decimos acá, comparar alternativas, justificar inversiones más allá del costo inicial. En este caso que menciono, si no tenés los $300.000, ni te sientes a hablar porque no te atienden el teléfono. Y cuando digo no te atienden el teléfono, es literalmente esa forma. La empresa no está prevista hasta que vende los sistemas de gestión, no prevé tener todo el mercado como potencial cliente. Tiene el 21% del mercado, según una medición del año pasado. De cada 5 empresas, una usa esta tecnología. No pretenden ir a todo el mercado porque saben que no todo el mercado lo va a poder pasar, lo va a poder pagar, quiero decir. Y además, véanlo ustedes también, ustedes no van a querer a todo el mercado como cliente porque van a ver algunos clientes que te generan demasiados problemas y te dejan baja rentabilidad, con lo cual vas a estar tratando de segmentar a qué clientes vas a estar enfocándote. Entonces, para finalizar con esta parte. Cuando hablamos de gobernanza, tenemos que entender qué es la estrategia de tecnología. También tenemos que hablar, martes que viene, el plan de sistemas de la organización, el plan de negocios de la organización y entender cómo la tecnología, lo que me interesa a mí, se puede o eventualmente no alinear con
el negocio en el cual estoy.